Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te motivo a que abras tu Biblia y te prepares para la cápsula de este día. Esto es Conectados con Dios, un espacio dedicado al estudio de la palabra. El tema de este día es Jesús enseña a Nicodemo. Y eso lo encontramos en el libro de Juan 3, versículo 1 al 11. Vamos a ver este diálogo tan interesante. Jesús se muestra ante Nicodemo y Nicodemo, ni por el estudio ni mucho intelecto que tiene, no logra percibir el reino de Dios en Jesús. Vamos a ver qué es lo que vamos a aprender este día. Este día es muy interesante porque cada día aprendemos más de Jesús y eso es lo más importante, conocer de Jesús a través de su palabra. Esto es lo más importante. La primera pregunta es, ¿quién era Nicodemo? Vamos a ir al capítulo 2, versículo 22, para que entendamos en sí qué fue lo que sucedió para que se llegara a esta reunión tan importante donde Nicodemo busca a nuestro Señor Jesucristo. Acompáñame, saca tu Biblia y vamos a aprender más de Jesús. El estudio lo iniciamos en el capítulo 2 de Juan, versículo 23. Veamos qué dice. Y estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Recordemos un poco, Jesús ya había hecho unos milagros en las bodas de Caná, de Galilea. Jesús había resucitado a Lázaro, y todas estas personas le habían seguido paso a paso todos estos acontecimientos, todos estos milagros. Ahí no había ninguna persona que no pudiera decir o no creyera en esos milagros. Pero vean lo interesante de esto. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver que Jesús, que a nuestro Señor Jesucristo no le podemos engañar. Muchos creyentes podemos decir, sí, yo ya creo en el Señor Jesucristo, pero nuestro corazón no está diciendo eso. Nuestro corazón marca otra dirección. ¿Por qué? Así sucedía con esta gente. Ellos habían visto los milagros que él había hecho. Ellos habían sido testigos oculares de estos eventos. Y aún así, su corazón estaba muy lejos de creer que él era el Salvador personal, de creer que él, en ese momento del Antiguo Testamento, él era el Mesías. Estaba muy lejos, a pesar de que los fariseos, ellos tenían acceso a la lectura, ellos tenían la Torá, ellos conocían de la palabra, pero no creían. Y a pesar de que eran testigos de los milagros de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 24 y 25 nos encontramos con algo muy interesante. Leámoslo para que podamos entender qué es lo que estaba sucediendo en este momento. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Aquí, como creyentes, podemos retomar un poquito, porque aquí dice de que todos le seguían, pero Jesús no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque conocía su corazón y sabía que la fe de cada uno no era genuina. Aquí, como cristianos, podemos aprender de que en las dificultades, en los problemas y en todo lo que pasamos como cristianos, nuestro Señor Jesucristo sabe
de que nuestra fe no es genuina. ¿Y por qué? Porque no creemos, porque estamos viendo los milagros, porque estamos viendo o escuchamos los mensajes y no creemos. ¿Por qué no queremos agarrar la palabra y estudiarla? ¿Por qué? Porque tenemos miedo a que esta palabra nos confronte. Como cristianos, ya es el momento de que retomemos las cosas muy en serio. ¿Por qué? Porque no te vaya a pasar o te vaya a suceder, lo mismo que estas personas. Ellos habían visto y conocido de primera mano cada cosa que nuestro Señor estaba haciendo, pero su corazón estaba muy lejos de creer en Él. Y aquí nos surge una pregunta: ¿qué quiere decir usted cuando dice creer en nuestro Señor Jesús? Entonces usted cree en sus evangelios y en sus verdades. Ahora aquí la pregunta más importante es: ¿usted cree en Él? ¿Cree usted en Él como su único y suficiente Salvador personal, que murió por los pecados y que resucitó al tercer día de entre los muertos? ¿Y cree usted que Él vive a la diestra de Dios Padre? Y recuerde que su palabra lo dice, que Él es el único camino al cielo. En este momento aparece Nicodemo. Entre esta multitud se encontraba Nicodemo y hace su aparición ante nuestro Señor Jesucristo. Creyó en Él porque había visto los milagros y porque había sido testigo de muchos eventos. Ellos le seguían. Recuerden que desde que Jesús inicia su ministerio, inicia el montón de personas que le querían enjuiciar. Para ellos, Jesús implicaba un gran problema. Más que se suscitó el inconveniente cuando Jesús llega al templo y saca a todos los mercaderes, allí los fariseos se afligieron. Ellos le tenían miedo porque sabían de que era un hombre que podía ocasionarles una revuelta. Sabían que a Jesús le seguía muchas personas. De todo hay en la viña del Señor. Los que quieren aprender, los que quieren aprender y poner en práctica, los que van por sacar un milagro, los que van por a ver qué consiguen. De todo, la multitud le seguía. Y entre ellos habían personas que sí le creían, que sí habían creído en Él. Pero aquí, recuerden, aquí los fariseos, el problema de ellos era, y la preocupación de ellos es que aquí ellos estaban ligando la posición política y religiosa. Este es un problema muy grande en la iglesia. Cuando la iglesia se presta a las cosas políticas, la palabra de Dios no se puede mezclar con la política. ¿Por qué? Porque cuando mezclamos la iglesia con la política o mezclamos la iglesia con aquellos que ayudan más o aportan a la iglesia, quieren que los mensajes sean más light, que no se explique en sí la palabra de Dios. Es por eso muchos no nos gusta leer la palabra de Dios, porque nos confronta y nos dice en qué parte estamos fallando y qué es lo que tenemos que dejar para apartar o alejar de estas cosas que nos alejan de Dios. En nosotros está tomarlo o dejarlo. Pero recuerda que un día vamos a estar cara a cara frente a Él. Y retomando la historia, aquí Nicodemo venía preocupado a hacerle muchas preguntas. Él era conocedor de la palabra, él sabía mucho, pero
sabía una cosa, no entendía las cosas del reino de Dios. Hay una cosa, podemos leer la palabra, y la segunda, ponerla en práctica. Cuesta, yo sé que cuesta, pero es necesario llevar las dos cosas a la par, lectura y práctica. ¿Por qué? Porque de esa forma te vas acercando más a Dios. De esta forma vas conociendo más a Dios. Y de esta forma tu carne comienza a menguar y el espíritu comienza a discernirte la palabra de Dios. ¿Y qué es lo más importante? Conocer más de Dios. Porque recuerda, cristiano, recuerda que las cosas de Dios no se mezclan con la carne. Recuerda que todo el cuerpo se queda aquí. Lo que se va es el espíritu. A la hora de reunirnos, la carne no va a llegar con él, no va con nosotros. Ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. Recuerda, esto es espiritual, no es carnal. La carne lo que hace es apartarnos de la presencia de Dios. El Espíritu nos acerca más a Él. Aquí podemos ver que los fariseos es un grupo, podemos ver que es una fuerza político-religiosa. Ellos llevaban a la par la política con la religión, porque ellos querían quedar bien con Roma. Se puede ver de que aquí los fariseos se reunían para poder enjuiciar a Jesús y poder vivir bajo la sombra del imperio romano. Y aquí se puede ver de que ellos estaban preocupados porque Jesús tomara el poder. Ellos imaginaban que Jesús venía a instalar un reino terrenal. En ese momento no venía a hacer eso. El plan no era ese, instalar un reino terrenal. Pero la preocupación de ellos era que Jesús tomara el poder, ya que Roma estaba sedienta de sangre y todo a ellos no les interesaba otra cosa que obtener el poder. No importaba qué es lo que había que hacer, pero ellos, si había necesidad de derramar sangre, ellos lo hacían por mantener su poder. Y en el versículo 25, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Aquí podemos ver de que Jesús, él conocía bien la naturaleza del hombre. Vemos de que Nicodemo viene de noche a buscarlo. Jesús se fió de él porque conocía su corazón y porque percibió de que su fe era sincera. Lo único que no entendía qué es lo que estaba sucediendo. Y ahora nos surge la primera pregunta. ¿Quién era Nicodemo? Bueno, como ya lo hemos estado mencionando, ¿quién era Nicodemo? Vamos al capítulo 3, versículo 1. Ahí vamos a encontrar la respuesta a nuestra pregunta. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo y un principal entre todos los judíos. Esa es nuestra respuesta. Que había un hombre de los fariseos y su nombre era Nicodemo, un principal entre los judíos. Aquí podemos ver que Nicodemo era uno de los 3 hombres más ricos de Jerusalén. Era miembro del Sanedrín, el cuerpo gobernante de Israel. Y ahora nos surge la siguiente pregunta. ¿Cómo se refirió Nicodemo a Jesús? Vamos al versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí. Esa es nuestra respuesta. Aquí en esto, en el versículo 2, podemos notar de que Nicodemo era el representante de algunos pocos del grupo del Sanedrín.
¿Por qué decimos de algunos, de pocos, el Sanedrín? Porque no todos eran tan buenos. No todos estaban de acuerdo a la palabra de Dios. No todos estaban de acuerdo la política con la religión. No todos estaban de acuerdo. Algunos entendían de que eso no era correcto. Unos. Aquí vemos de que Nicodemo se acerca a Jesús no como a un Dios, sino como un hombre que conocía de la palabra. Un hombre que tenía mucha enseñanza. Y él, como estaba muy interesado en conocer más de la palabra. Le dice Nicodemo a Jesús de que nadie podía hacer esas señales que él hacía a menos de que Dios estuviera en él. Y en esta parte Nicodemo sí tenía mucha razón, porque era el mismo Dios. ¿Por qué? El que conoce al Hijo conoce al Padre. Sencillo. Y ahora nos surge la tercera pregunta. ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo? ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? Vamos al versículo 3. Miren, aquí encontramos palabras de Jesús. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí lo que podemos entender es que Jesús le está diciendo: ya naciste, naturalmente. Ahora llegó el momento de nacer de nuevo. ¿Y eso cómo? Creyendo en Él. Porque ahí recordamos a Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo, y todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Aquí nos está dando el cómo. Aquí le está diciendo a Nicodemo: señor Nicodemo, si usted cree en mí, cree en el Padre, usted nace de nuevo. Usted conoce la palabra, usted la conoce. Y aquí podemos ver de que el nacimiento espiritual nada más se puede dar con la fe en Cristo. Solamente creer en Cristo, lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Y aquí surge algo bien interesante. Si no hemos nacido de nuevo, no vamos a poder entender, no vamos a poder poner en práctica las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque no comprendemos. Nunca vamos a entender si en verdad no hemos creído. Y va a llegar el día en que nos vamos a reunir con el Señor y vamos a estar como esta gente, que todos le creían, todos habían visto los milagros. Pero Él conocía el corazón y sabía de que nadie creía. Su corazón estaba vacío. Así es que no nos vayamos a dar esa engañada personal, diciendo que creemos en Jesús y no estamos poniendo nada en práctica. Así es que te motivo a que este día tú y yo pongamos en práctica todo lo que la palabra nos está diciendo, para que podamos llegar un día a la presencia de Dios llenos de la palabra de Él, llenos del conocimiento de Él. ¿Por qué? Porque si te fijas, todos los fariseos conocían de la palabra, pero nadie de ellos la había puesto en práctica. Eso era lo difícil. Recuerda que si tú y yo nos llenamos de palabra de Dios, leemos la palabra, la estudiamos, vamos a culto, nos motivamos en el momento de la prédica, pero nada de eso tenemos en práctica, estamos en un serio problema.
es momento de que volvamos en amor a Él. Pongamos en práctica lo aprendido. Y aquí tenemos la respuesta. Versículo 5. Y Nicodemo le hace esta pregunta: ¿puede acaso entrar una persona al vientre de su madre por segunda vez, ya siendo viejo? No comprendí eso. Él estaba todavía en la parte carnal, en la parte natural. Y aquí, versículo 5. De cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, que lo que no es nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ahora vamos a nuestra cuarta pregunta. ¿En qué consiste la vida nueva? Vamos al versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y aquí encontramos la palabra pneuma, del griego pneuma, que significa viento. Nicodemo aquí, al escuchar estas palabras, se sorprendió. Aquí, esto que le estaba diciendo Jesús, nunca lo había visto. Era lo último. Pero ni en sus estudios había descubierto este tipo de enseñanza. Esta enseñanza que le estaba dando el propio Dios frente a frente. Ante Nicodemo estaba un hombre 100% hombre, 100% Dios. Y ya en sus últimos días, para que él ascendiese al cielo y tomara su lugar. Aquí Nicodemo estaba en lo último. Nicodemo estaba aprendiendo de la misma boca de Jesús. Aquí Nicodemo tenía la palabra viva frente a él y no la podía entender. ¿Por qué? Porque estaba pensando en la carne. No podía discernir lo del Espíritu. Pero Jesús trataba de enseñarle la palabra. Aquí Nicodemo tuvo la mejor oportunidad. Aquí Nicodemo se le presentó lo mejor. Tuvo la mejor experiencia de su vida. Y en el versículo 8, veamos lo que le dice Jesús. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Y así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Por qué? Porque es algo que no podemos ver, solo lo podemos sentir. Versículo 9. Y respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacer esto? ¿Cómo puede hacerse esto? No haber nacido de nuevo en ese determinado momento. Aquí podemos ver a Nicodemo que, a pesar de su gran inteligencia en otros aspectos, no tiene el entendimiento de esta gran verdad que estaba frente a él. Él es un religioso, pero se ha perdido. Versículo 10. Y respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Se dan cuenta? Aquí podemos ver que Jesús le está diciendo: pero aquí te tienen como uno de los grandes intelectuales de Israel. Como líder de Israel, él tenía que conocer sobre esto. Tenía que conocer el camino de la salvación. Saquemos algo para nosotros. Podemos ver que nosotros podemos ser unos grandes religiosos. Pueden conocer como aquellos líderes que manejamos la palabra. Tenemos versículo a versículo en nuestra mente. Pero ¿qué pasa? No conocemos el camino a la salvación. ¿Cómo así? Porque no nos estamos apartando para Él. ¿Por qué? Porque solo decimos creer, pero no ponemos nada en práctica. Ese es el problema.
ocasión es que nos vamos a ir apartando poco a poco. Poco a poco nos tenemos que ir apartando y conociendo más y poniendo en práctica cada cosa que aprendemos de la palabra de Dios. ¿Por qué? No nos va a salvar lo que conocemos de la palabra. No nos va a salvar las cosas que hagamos con nuestro error. No nos va a salvar la buena conducta y moral que tengamos. Nos va a salvar solamente aquel en el cual hemos creído y en el cual nosotros somos obedientes y buscamos la manera de hacer un cambio en nuestra vida para agradar a Dios, para acercarnos al trono de la gracia. Porque si estamos como carnales, no vamos a entrar al cielo, no vamos a entrar. Tenemos que apartarnos. Si hemos creído, vamos, si somos cristianos, es porque somos seguidores de Cristo y vamos a hacer las cosas que Cristo hace, hacía y hace y hará. Eso es apartarnos. Pero lo difícil de esto es, somos unas personas muy diferentes con otro grupo. Nos adaptamos, nos acomodamos a lo que otro grupo alejado de Dios hace. Eso es lo que hacemos. Debemos tener una sola cara. ¿Cuál? Con la que nos acercamos a Él y con la que estamos con otro grupo. Porque aquí podemos ver que Nicodemo, él se llevaba con su grupo de fariseos. Pero a la vez él salía al pueblo y se mezclaba con la gente. Y podemos ver que él, su vida en su casa era otra. Podemos ver tres facetas de Nicodemo. Cómo se comportaba con los fariseos, con su grupo de fariseos, cómo se comportaba con el pueblo y cómo se comportaba en su casa. Y aquí podemos ver la otra faceta, cómo se está comportando con Jesús, platicando, discutiendo, dialogando con Jesús. Y miren, aquí podemos ser nosotros en nuestro ministerio, con nuestro uniforme bien nítido y todo, con nuestro grupo del pueblo, digamos, haciendo desorden, olvidándonos de las cosas que hemos aprendido en la palabra de Dios. Y aquí Nicodemo nos hace la referencia, un cristiano frente a la palabra de Dios. Aquí estamos frente a Él, aprendiendo, preguntando. Y todo lo que se nos venga en la mente, aquí lo podemos encontrar en la palabra. Estas tres facetas. Tú decides cómo nos vamos a comportar. Versículo 10. Respondió Jesús y dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? 11. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Aquí podemos ver que Jesús le está diciendo: tú eres uno de los principales de Israel, y aquí tú estás actuando como que si yo te estoy diciendo algo que tú no comprendes. ¿Por qué? Porque si Nicodemo lo hubiera sabido, le hubiese entendido. Y en esencia, él se refería a la palabra de Dios. Como le dice, aquí lo que hemos visto es lo que podemos dar testimonio. Versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, y le hace una pregunta: ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Aquí Jesús estaba refiriendo a los acontecimientos terrenales, tales como los sacrificios, el día de la Pascua, el día de las fiestas, que sin duda Nicodemo había leído muchas veces, que estaba tan ciego y que ni él aún así creía en tales, que había leído muchas veces. En efecto nos dice que si conociéramos a Jesús,
Aquí podemos entender de que Nicodemo nada más se había dirigido a Jesús como un maestro. Él quería conocer qué es lo que sabía. Él quería aprender de lo que el maestro sabía, del conocimiento de él. Versículo 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Aquí podemos ver de que Jesús le estaba diciendo de que él había venido del cielo. Y lo que viene del cielo, regresa al cielo. Le está diciendo de que él tenía que regresar para cumplir lo que ya estaba escrito. Aquí Jesús le dice de que cuando ya se termine su misión aquí en la tierra, él tiene que regresar, porque él es el cielo. Y como te digo siempre, toda escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir y reprender, para corregir y para instruir. En ti y en mí está poner en práctica todo esto. Esta fue la cápsula de este día. Nos vemos la próxima. Que Dios te bendiga.